Quiero hablarte acerca de la vida de un hombre. Seguramente es una historia o un pasaje que va a hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, nos va a alegrar un momento, o quizás nos va a crear un optimismo y tal vez nos crea un reto, o tal vez nos confronte en la vida diaria y en nuestra vida cristiana, pero seguramente que la vida de este hombre va a reflejar mucho de lo que hoy por hoy deberíamos o debería el hombre estar pasando, sucediendo en su relación con Dios. Yo quiero solamente decirte que el antecedente de este varón de Dios que está en la Biblia está como un registro histórico de lo que sucedió cuando el corazón está dispuesto a servirle a Dios. Un hombre que fue llamado desde una edad quizás ya adulta, pero que estuvo dispuesto a entregar su vida por el bien del pueblo que en ese tiempo Dios lo estaba preparando para servir. Y ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, en el versículo 19 al 21, vemos la vida de este hombre llamado Eliseo. Eliseo, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo. Está hablando de Elías. Dice: partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjense qué interesante historia, cómo empieza la vida de este hombre. Él estaba como todos quizás hoy en día nosotros, trabajando en lo cotidiano de la vida, tal vez para llevar un alimento y un sustento a casa. Y de repente algo sucede que cambia radicalmente la vida de este hombre. Pero lo que más impresiona y llama la atención es el hecho de que él entendió lo que estaba sucediendo en su vida. Lo que estaba hablándole Dios a la vida de él y lo que él tenía que hacer. Seguramente él había escuchado hablar de Elías. Pero lo interesante que resalta este pasaje es lo que este hombre pudo y tuvo la capacidad para discernir que lo que él estaba recibiendo, el manto que estaba recibiendo, era un llamado de Dios para su vida. Y que él no escatimó absolutamente nada, ni su propia familia, ni sus bienes, ni lo que él estaba haciendo, por seguir tras y en pos de lo que Dios estaba mostrándole a este varón. Él dice aquí, la Biblia nos dice que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y al momento que recibe el manto de Elías, Eliseo entiende el mensaje. No necesitó que se le predicaran 20, 30 o 40 sermones a Eliseo. No necesitó ser cristiano por 15 o 20 años. No necesitó pasar por un instituto bíblico. Ni tuvo la necesidad de ir a recibir algunos dones proféticos. Él entendió lo que estaba sucediendo en su vida. E inmediatamente reaccionó y dijo: déjame ir a despedirme de mi familia. Déjame ir a besar a mis padres y a decirle que me voy a una encomienda de parte de Dios.
A Eliseo no lo detuvo ni su familia, ni lo detuvo sus bienes, ni lo detuvo su trabajo. Eliseo dispuso su corazón en su totalidad para servirle a Dios. Cuando él siente y sabe que ese es el llamado que Dios estaba realizando en su vida, él agarró y dijo: voy a matar todos los animalitos que tengo aquí. Con la misma madera que tengo voy a asarlos y les voy a dar de comer a la gente. Yo no quiero que nada estorbe mi caminar con Dios. Yo no quiero que nada interrumpa el propósito por el cual Dios me está llamando. Aún ni mis padres, ni mi familia, ni mis bienes, ni mi trabajo me tienen que detener. Porque este es un llamado que entiendo perfectamente que viene de parte de Dios. Miren qué hombre, qué enseñanza tan interesante nos deja. Nos podríamos quedar esta tarde o esta mañana, escudriñando este pasaje y sacándole todas las riquezas espirituales que tiene este pasaje. Solamente con este texto. Porque hay tantas cosas que pudiéramos nosotros hablar aquí de Eliseo, de este hombre que sin lugar a dudas es un parteagua en la historia de Israel. Pero si nos detuviéramos aquí, quizás no llegaríamos al final de la enseñanza del día de hoy. Y vamos a avanzarle. Y quise empezar abriendo este sermón con ustedes, hablándole de la disposición del corazón de este hombre para servirle a Dios. Porque dice la Escritura, al final del versículo 21, después se levantó. ¿Después de qué? Después de haber hecho todo lo que ya le dije que hizo. Se fue y se despidió de sus padres, dio todo lo que tenía, quemó todo y llegó a la gente, al pueblo. Dice, después se levantó. Esa palabra se levantó quiere decir después accionó, actuó y dispuso e irse tras Elías. Y algo interesante que dice al final de este versículo, y le servía. Él no llegó a pretender ocupar un cargo dentro del ministerio. Él no pensó que le iban a dar un lugar privilegiado dentro del ministerio. Él estuvo dispuesto en su sencillez y en su humildad a servirle al varón de Dios, al servirle a Elías. Y así fue como este hombre empezó a caminar en el trayecto de su vida de acuerdo al llamado que Dios tenía para él. Y pasaron muchos años y muchas historias que pudiéramos contar en relación a Eliseo y Elías. Pero yo quisiera rápidamente llevarles al segundo libro de Reyes, capítulo 2, en donde también brevemente lo vamos a abordar. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y dice allí, Eliseo sucede a Elías. Si algo hay que reconocer a Eliseo es su perseverancia en el servicio. Un hombre que no tiró el servicio de Dios o el servirle a Elías por lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Un hombre que a pesar de todas las cosas que estaban pasando, di conmigo, no tiró la toalla. Sino él servía a Elías, a pesar de todo lo que pudiera estar sucediendo en el pueblo de Israel y todas las batallas que estaban peleando contra los sirios. La perseverancia de un hombre que entiende perfectamente a qué Dios lo llamó. La perseverancia de un hombre que entiende perfectamente que el llamado que Dios le estaba haciendo era un llamado serio al ministerio. Y que no se lo había otorgado un hombre, ni una organización, ni un club. Se lo había otorgado el Dios Todopoderoso, utilizando la vida de Elías para el propósito que tenía más adelante con Eliseo. Y este propósito se cumple precisamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ahí en el versículo 6, usted puede leer en casa todos los demás versículos, pero el 6 en adelante dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Note lo que está diciendo Eliseo, vive Jehová y vive
tu alma que yo no te voy a dejar, Elías. Yo no te voy a dejar, Elías. Yo entiendo perfectamente a qué fui llamado y yo no voy a soltar lo que Dios me dio. Como muchos hoy quizás soltaron lo que Dios le había dado y se fueron. Y dejaron a Elías solo, batallando, sin saber cómo realizar el trabajo, se fueron y dejaron a Elías. Es decir, se fueron y dejaron a Dios. Y nunca se preocuparon por saber qué es lo que estaba pasando con Elías. Es decir, nunca quisieron saber qué es lo que estaba pasando con el Dios y la vida que Dios había levantado en ese tiempo. Pero fíjense qué interesante. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Y dice, y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, fíjense, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que yo pueda tener lo doble que tú tienes. No se puede pedir algo que no se ha conquistado. Amada iglesia, no podemos pedir algo que nosotros no hemos perseverado en ello. No podemos esperar que algo se nos dé de una manera doble o triple si nosotros no hemos sido constantes, no hemos perseverado en lo que Dios nos ha dado o en lo que Dios nos ha propuesto hacer como siervos, como hijos, como personas. Él le dijo, yo quiero que me des la doble porción que tú tienes. Un hombre que entendía perfectamente que tenía el derecho de la doble porción como un hijo, como un sucesor de Elías. Cuando uno reconoce ese derecho, uno puede pedir. Mientras yo no sea parte de, yo no puedo pedir lo que se me tiene que dar por derecho. Si hay un derecho que puedo yo reclamar o pedir, es precisamente un derecho que también yo tengo que ejercer como una obligación. Yo puedo pedir, pero si no estoy perseverando y siendo constantes, es difícil poder recibir. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si me vieres, esto quiere decir que si tú permaneces constante y sigues cada paso de mi vida y estás conmigo en cada momento, aún en el momento en que yo vaya a ser arrebatado, se te dará lo que tú estás pidiendo. Si tú te distraes en alguna cosa en la vida, es difícil que lo puedas recibir. Por eso Eliseo se desprendió de todo, porque aquello que le podía estorbar, le iba a robar lo que Dios tenía para él. Entender que cuando uno tiene un llamado de Dios y uno tiene un anhelo de servirle a Dios, nada nos debe de estorbar ni distraernos para poder obtener aquello que Dios nos quiere dar en la vida. Elías le dijo, si tú te distraes y no me ves, no lo vas a recibir. Hoy hay muchos distractores en la vida. Nos distraen el Facebook, nos distrae el Twitter, nos distrae otras cosas, nos distrae el trabajo. Bendito el trabajo, pero muchas veces el trabajo nos distrae. Y no podemos recibir aquello que Dios nos quiere dar al doble o al triple, porque nos distraen otras cosas. Elías le dijo, si tú no te distraes y me estás observando, estás permanentemente siguiéndome, tú vas a recibir lo que estás pidiendo. Y así fue.
Dice que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo, note por favor que Eliseo no perdió de vista a Elías. Eliseo no perdió de vista a Elías, jamás se distrajo en aquellas cosas superficiales de la vida, sino Eliseo estuvo constantemente siguiendo paso a paso. Eliseo estuvo siguiendo paso a paso a Elías. Y cuando llegó el momento, dice el versículo 2, exclamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, se postraron delante de él. Aquel hombre había recibido lo que había pedido. Lo que Elías tenía le vino al doble a Eliseo. La historia tan interesante de este hombre, repito que nos pudiéramos quedar aquí solamente hablando de él, de la historia, de cómo se obtienen las grandes promesas de Dios en la vida de un creyente. Podríamos ponerle este texto a este mensaje así. Y me impresiona porque la Biblia dice que este hombre entendió cuando Elías parte de esta vida. Él dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es la misma expresión que vamos a ver más adelante, cuando le dice él: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque Elías ya se fue y es necesario que continúe con el legado que tenía Elías. Y Dios le recuerda a Eliseo que había una promesa al momento de haberle pasado el manto. Y que en ese momento, en ese instante, le era traspuesto el cargo que Elías tenía. Y que ahora quien tenía que desarrollarlo era Eliseo. Por eso cuando Eliseo parte las aguas, es el momento simbólico en la vida de este hombre para decirle: Dios está contigo. Dios está contigo. Y no dudó aquel hombre en lo que Dios estaba haciendo en ese momento, al recibir la porción de Elías al doble. Y los hombres que estaban ahí, al verlo lo que estaba haciendo, reconocieron lo que había en Eliseo. Ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Si algo hay que hacer en esta vida es que te reconozcan con quién estás. Que te reconozcan con quién has pasado el mayor tiempo de tu vida. A veces nos reconocen más cuando pasamos más tiempo con otras personas que con Dios mismo. Es que hablas igualito que ellos, porque pasas más tiempo con ellos. Que tu lenguaje es un lenguaje como el de ellos, porque pasas más tiempo con ellos. Porque tu forma de pensar es la misma que la de ellos. Si pasarías más tiempo con Dios, la manera de pensar sería diferente. Otros reconocerían que pasas más tiempo con Dios que con los demás. Interesante, ¿no? Pero no se queda aquí la historia. Cuando tú ves el segundo libro de Reyes y vas a pasar rápidamente muchos capítulos, el 3, el 4, el 5, el 6, y vas a ver todas las obras de milagro que Eliseo hizo al doble, más allá de lo que Elías hizo. Pero cuando llegamos al capítulo 9, vemos en escena a Eliseo como última vez
en este parteaguas del capítulo 2 al capítulo 9 pasaron muchos años o mucho tiempo. Y aquí en el capítulo 9 es la última vez que se menciona a Eliseo. Solamente dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tu lomo y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus manos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di, así dijo Jehová: yo te he ungido por rey de Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Hasta el capítulo 9 del segundo libro de Reyes vemos a Eliseo todavía actuar en su ministerio. La última vez que aparece es aquí, en donde manda a ungir a Jehú como rey de Israel. Y a partir de los capítulos 10, 11, 12 hasta el 13 vuelve a aparecer Eliseo. Es decir, escucha bien, pasaron muchos años en donde nadie se acordó del profeta Eliseo. Eliseo se fue a vivir a cierto lugar, pero nadie se acordó que existía en esa tierra un varón de Dios llamado Eliseo. El pueblo desenfrenado en su andar diario, en sus cuestiones de inmoralidad, de idolatría espiritual y de otras cosas más, se olvidaron del Dios de Israel. Se apartaron por completamente de Dios y dispusieron su corazón a servirle a otros dioses. Y se olvidaron que en tierra de Israel había un profeta. Si tú lees esto del capítulo 9 al capítulo 13, pasaron más de 45 años que el pueblo se olvidó de Dios. Que el pueblo no reconoció que había profeta en su casa. Que se fueron tras la banalidad de la vida, en la idolatría de su corazón, en la maldad y perversidad de su corazón, y dejaron al Dios de Israel. Hermanos amados, esto nos debe de llamar la atención hoy en estos días. Muchos tomaron como pretexto la pandemia para alejarse de Dios, para olvidarse del Dios de Israel. Muchos tomaron como pretexto estos tiempos, dejar de congregarse, para dejar de estar adorando y sirviéndole al Dios de Israel, y tiraron sus ministerios. Dejaron sus ministerios. No hablo de la congregación, hablo de la iglesia en general. ¿Me explico? De la iglesia en general. Dejaron de servirle al Dios de Israel. El pretexto fue la pandemia. Y se alejaron por completo de Dios. Como el pueblo mismo dejó a Dios. Ahí estaba Eliseo, ahí estaba el profeta de Dios. El pueblo estaba siendo sacudido por las guerras que traía Siria contra ellos. Había dolor en el pueblo estaba sufriendo y no había quien se levantara a defender a Israel. Reyes pasaban, reyes venían y cada uno seguía con la perversidad de su corazón. Cada uno, dice la Biblia, hacía lo que bien le parecía, hacía lo malo delante de los ojos de Dios, hacía cada día perversidades y no había hombre en Israel, rey en Israel que se levantara a pelear y a estar dispuesto como Eliseo a servirle a Dios. Y dice el capítulo 13, que es la historia que vamos a empezar a leer ahorita. Dice el capítulo 13
del segundo libro de Reyes, dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó ¿cuánto? 17 años. Y mire, dice, ¿e hizo qué? Note lo que está diciendo la Escritura. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó ¿qué? De ellos. Vean la condición espiritual que estaba la nación de Israel. Por un lado había una decadencia espiritual y por otro lado estaban siendo azotados por una guerra de los sirios contra ellos. Es decir, que el pueblo de Israel la estaba pasando mal en ese tiempo. No había un rey que se levantara a dirigir al pueblo, porque todos los reyes que se levantaban estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y por otro lado, el enemigo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando se descuida lo espiritual, viene el enemigo para destruir a la persona y acabarla en su totalidad. Qué importante es desentrañar la riqueza de este pasaje, porque nos habla precisamente de la condición del hombre. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está mi condición? ¿Qué tanto me he acercado o me he alejado de Dios? ¿Qué tanto sigo perseverando en las cosas de Dios? ¿Qué tanto estoy alejado o cercano a Dios? Es la reflexión que pudiéramos hacer esta mañana. ¿A qué nos lleva esta historia? A entender que cuando uno deja de acercarse a Dios y hacer las cosas de Dios, viene un enemigo para acabar y destruir la vida de una persona. ¿Están aquí? Y esto va para todos, para mí también en lo particular. Porque dice aquí que ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Dice versículo 3, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Hazael fue un sucesor del rey de Siria. Y Eliseo le había dicho, tú vas a ser el rey de Siria. Porque Hazael estaba sirviendo a este rey. Y cuando muere este rey, sube a él al trono. Y Eliseo se lo había profetizado, que su corazón se iba a desviar. Y dicho y hecho, así pasó. Hazael empezó a azotar al pueblo de Israel. Y dice que en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. No fue una guerra de un año, de un mes, de 15 días. Fue por mucho tiempo la guerra que se tuvo en contra de Israel. Pero dice la historia en el versículo 4 que mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria, ¿qué dice, hermanos? Los afligía. Escuchen bien. Y quiero que nos llevemos esto esta mañana. Tú y yo tenemos un Dios de misericordia, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra inmoralidad y a pesar de nuestra quizás traición, por llamarle así, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Y dice aquí este versículo que Jehová escuchó la voz de Joacás. A pesar de que Joacás hacía lo malo delante de los ojos de Dios, Dios escuchó la oración de este hombre afligido. Y dice versículo 5, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Este
Este salvador de Israel fue Jeroboam II, que está aquí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 26 al 27. Ahí tú lo puedes ver. Este salvador fue Jeroboam II, que Dios levantó para salvar a Israel. Versículo 6. Con todo esto, dice, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar su hijo Joás. Fíjense, note lo que está diciendo aquí la Escritura. Había dos cosas que estaban pasando: la decadencia espiritual y la guerra que tenían los sirios con ellos. Un hombre que no hacía lo correcto y lo bueno delante de los ojos de Dios, vino a Dios, oró a Dios, Dios lo escuchó y Dios intervino en ese tiempo y puso un salvador para que el pueblo reconociera su decadencia espiritual y regresaran a Dios. Pero la Biblia dice que con todo eso no hicieron lo correcto, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. O sea, siguieron haciendo lo mismo. No hubo un arrepentimiento en sus vidas. A pesar de ver que Dios, quizás no en contra del corazón de Dios, no, sino Dios mismo hablando y teniendo misericordia de este pueblo, pone a un Salvador para que reconozcan su error y regresen a Dios. Y no fue así. No sucedió como se esperaba, porque el corazón seguía y seguía estando duro ante los ojos de Dios. Por fin, dice el versículo 10, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y aquí viene la historia de la que yo te quiero hoy hablar. Versículo 14. ¿Aparece quién? En la escena, ¿quién aparece? ¿Después de cuántos años? De más de 45 años. Vuelve a aparecer Eliseo. Y dice la historia que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Es decir, para esta fecha Eliseo ya tenía cerca de 80 años. Y la muerte de Eliseo no era una enfermedad, sino era la misma situación física de la edad que le permitía continuar en la vida a Eliseo. La enfermedad que él tenía era una enfermedad ya por su edad adulta. Eliseo murió, y es la parte que aquí nos interesa muchísimo, porque Eliseo murió sirviéndole a Dios. No se desvió ni un solo momento, nunca perdió el enfoque de su vida. A pesar de su edad, él estuvo dispuesto a escuchar a un hombre desesperado, a un hombre angustiado. Note que Eliseo, desde el día de su llamamiento hasta la edad en la que él estaba enfermo y quizás ya no tenía fuerzas para levantarse, él nunca dejó de servir a Dios. A él no lo alejó una pandemia. A él no lo alejaron los sirios. A él no lo alejó ningún problema. Él mantuvo su firmeza hasta los años más adultos de su vida. Esa es la historia de un hombre radicalmente
dispuesto a servirle al Dios de Israel. Él no dijo, ya no puedo levantarme, ya no puedo caminar, me duelen mis articulaciones, me siento mal. Él dijo, yo nací para servir al Dios en Israel. Y cuando viene este hombre desesperado, Joás, el rey de Israel, llorando delante de él, le dijo, Padre mío, las mismas palabras que repitió Eliseo a Elías, se las repite Joás a Eliseo. Y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Es decir, Eliseo, yo reconozco que tú eres profeta en Israel. Y yo sé que Dios te ha usado para guiar a su pueblo. Y ahora que tú partes, que estás en este momento casi ya por irte de este mundo, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a ayudar? Hubo un hombre que a pesar de su pecado reconoció que había un hombre en Israel que era un profeta de Dios, que lo habían descuidado, que se habían olvidado de Dios, y que él fue inmediatamente a la casa de donde él vivía, y toda esa gente sabían dónde estaba Eliseo. Pero nunca dispusieron su corazón para voltearse a Dios. Solamente un hombre, Joás, que a pesar de su pecado y hacer lo malo, reconoció que tenía que ir a donde estaba el profeta de Dios. Y Joás se humilla, el rey se humilla ante el profeta y va y le dice, Padre mío, ahora que tú te vas, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién va a defendernos de los sirios? Porque nos están atacando, nos están matando. ¿Quién nos va ahora a ayudar? Y se levanta aquel hombre a su edad adulta, a los 80 años, con el desgaste físico de la vida, pero con un corazón dispuesto a seguir sirviéndole al Dios de Israel. Se levanta y le dice, toma un arco y unas saetas. Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces arcos y unas saetas y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Es decir, Eliseo le dice al rey, toma el arco, y aquel hombre toma el arco y Eliseo le pone su mano sobre la mano del rey. Y ahorita te voy a decir que entiendo por esto al final de la historia. Y le dice, toma el arco y pone Eliseo su mano sobre la mano del rey y le dice, abre la ventana que da al oriente. Aquí hay algo que pudiéramos nosotros pensar, no dice la Biblia, pero si este hombre tenía un arco y Eliseo tenía la mano sobre el arco, la mano del rey puesta en el arco, alguien tenía que abrir la ventana. Pero vamos a pensar y siguiendo el hilo de la historia, que pudiera haber sido el mismo rey Joás, o quizás estaba otra persona ahí que abrió la ventana y que Eliseo no soltó la mano de Joás. Imagínate la fuerza que pudo haber tenido todavía a la edad aquel hombre sujetando la mano de Joás, el rey de Israel. Y abre la ventana, le dice, y abren la ventana y dice, tira, o sea, dispara la flecha. Y él dijo, tira, y Eliseo le dijo, tira. Y cuando tira aquel hombre la saeta, dice Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. La voz del profeta hablando a Joás, rey de Israel, de la victoria que él iba a obtener al enfrentarse a los sirios en Afec.
cuando él abre la ventana y lo hace mirar al oriente, según la historia de la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 33, lo que está tratando de decirle aquí el profeta a Joás es que volteara y viera lo que sucedió en la historia pasada. Es decir, lo que sucede, dice, desde el Jordán, desde el versículo 32 del capítulo 10, dice: en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por toda la frontera, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gadad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Es decir, Afec es el lugar donde el pueblo estaba siendo cercenado. Y es decir, voltea y mira lo que pasó en aquel tiempo, porque yo traeré victoria sobre esta nación. Qué importante es cuando nosotros volteamos y vemos todo aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo aquellas derrotas Dios las convirtió en victoria. Están aquí, hermanos. Cómo aquellos días en donde aparecía aflicción, enfermedad, muerte, Dios lo convirtió en vida. Y dice: mira, abre la ventana y mira al oriente y mira lo que sucedió en Ben-Hadad y ve que yo traeré de él una saeta de salvación, una saeta de vida eterna, y tú saldrás victorioso, Joás, contra los sirios. Qué interesante. Dios iluminando al profeta Eliseo para que transmitiera el mensaje a Joás de que no iban a ser derrotados. Pero la historia se trunca en la vida de un hombre por su incredulidad, por su falta de fe, por su confianza en lo que el profeta le está diciendo. ¿Cuántas vidas hoy no alcanzan la bendición de Dios por su incredulidad, por su falta de fe, por su perseverancia en las vidas cristianas, porque simple y llanamente hicieron lo que ellos creyeron y no lo que Dios le estaba diciendo que hiciera? Cuando este hombre tira el arco y la flecha, la profecía viene y le dice Jehová que viene la saeta de salvación sobre el pueblo y la salvación contra Siria. Es decir, ustedes saldrán victoriosos de esta guerra. Pero le dice algo que cambia el momento. Versículo 18. Y volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el rey de Israel? Solamente golpeó la tierra 3 veces con las saetas. El profeta no le dijo cuántas veces tenía que hacerlo. Él solamente le dijo: golpea la tierra. Y aquel hombre dispuso a hacerlo 3 veces. Y esto causó tristeza al corazón de Eliseo. Porque lo que está significando aquí es la falta de fe y confianza en lo que Eliseo estaba hablando. ¿Cuántos hoy de nosotros Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer y hacemos nada más lo que nosotros creemos? La mitad de las cosas que Dios dice, eso hacemos. O quizás nada más una cuarta parte y no su totalidad. Y Eliseo se enojó contra Joás. Dice versículo siguiente: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, los hubieras exterminado por completo. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Si tú lo hubieras hecho más veces, lo hubieras acabado por completo. Pero como nada más lo hiciste 3 veces, lo vas a dejar moribundo. No lo vas a exterminar por completo por tu falta de fe, por tu falta de confianza en lo que yo he hablado. ¿Cuántas vidas
pierden su bendición de Dios porque solamente hacen la mitad de lo que Dios les dijo que hiciera. 2, 3 veces lo hizo. Y le dijo a Eliseo, si lo hubieras hecho 5 veces o más, los hubieras acabado por completo. Y así pasó. Dice al final del versículo 25 de este mismo capítulo 13, dice: y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó la ciudad de Israel. 3 veces, las 3 veces que golpeó la tierra. Si hubiese golpeado más, los hubiese desaparecido del mapa. Pero por su incredulidad, su falta de confianza en lo que el profeta había dicho, solamente fueron 3 guerras a las cuales participó y en las 3 venció. Pero Siria siguió con un ejército fastidiando la vida del pueblo de Israel. Hermanos, ¿hasta cuándo quieres seguir luchando contra los sirios que vienen en contra de tu vida por no hacer la totalidad de lo que Dios te ha dicho que hagas? Y luego le echamos la culpa a Satanás. Es que Satanás vino y me atacó. Es que Satanás vino. Pero pregúntate, ¿estás cumpliendo al 100% lo que Dios te dijo que hicieras? Joás quería acabar con los sirios, pero solamente cumplió a medias. Como muchos hoy, cumplimos a medias lo que Dios nos dice. Dale un aplauso al Señor porque están muy serios. Voltea con tu vecino, dile: no estés serio. Es que así habla el pastor. Dile: o te está llegando. ¿A cuánto nos está llegando? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero bueno, viene lo bueno. Mira, voltea con tu vecino, sonríe y dile: viene lo bueno. Tú tranquilo. Dile: ya viene el bálsamo. Porque nos pasa todo esto, ¿cierto o no? Nos pasa. Y miren, cuando uno lee la historia, te quedas asombrado y dices: ¿por qué está aquí esta parte? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Después del versículo 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y luego dice el versículo 20, cambia radicalmente la narrativa de la historia y dice: y murió Eliseo. Y lo sepultaron entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Pero fíjense, parte la historia y dice que después de que se enoja Eliseo, no nos dice qué pasa, solamente nos dice el versículo siguiente que murió Eliseo. Murió Eliseo y lo sepultaron a Eliseo. Y yo me quedé pensando y dije: bueno, pero ¿por qué me cambia rápido la narrativa, la historia aquí? ¿Por qué no hablan más de Eliseo, sino simplemente cortan ahí y meten inmediatamente la muerte de Eliseo? Porque algo tenía que rescatarse en ese tiempo. Y yo creo que esta parte de la historia de la muerte de Eliseo tiene que ver mucho con lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y con lo que puede o está pasando en la iglesia de Dios hoy. Porque al morir Eliseo, se pudiera pensar que se mueren todas las esperanzas para una nación. Al morir Eliseo, era lo que Joás no quería y sucedió. Porque ahora, ¿quién va a dirigir la nación de Israel? Ya no hay un profeta que dirija las grandes victorias
del pueblo de Israel. Ya no hay un profeta que hable acerca de lo que le sucederá al pueblo de Israel. Y entonces dice la historia que muere Eliseo, y el versículo 21 dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es decir, que corta la historia lo que estaba pasando Joás y nos inserta la muerte de Eliseo y el acontecimiento de un hombre que había muerto y que por la desesperación de lo que estaba sucediendo, que los moabitas andaban ahí merodeando y destruyendo y acabando todo lo que el pueblo de Israel tenía, se asustan, sueltan el cadáver y lo dejan caer sobre el cuerpo muerto que estaba en ese lugar, en esa tumba que le pertenecía a Eliseo. Y que al caer ese cadáver y tocar inmediatamente los huesos de Eliseo, dice la Biblia que vuelve a la vida aquel hombre. Y yo dije: Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que realmente nos quieres enseñar? Y la historia, para mi entender, es la siguiente. Dios, tratando en su misericordia de salvar al pueblo de Israel, le hace saber a Joás y a la nación de Israel que lo que había dicho el profeta era verdad, venía de parte de Dios, y que la muerte y la resurrección de este hombre era una señal de que él tenía que haber actuado con fe, creyendo lo que Eliseo había hecho, porque aún Eliseo, después de muerto, al tocar ese cadáver en los huesos de Eliseo, revivió. Es decir, tú, nación de Israel, no vas a morir, vas a vivir. Pero por cuanto tú no creíste en lo que dijo el profeta, solamente obtendrás la verdad o la victoria a media y no en su totalidad. La muerte de Eliseo representa, o los huesos de Eliseo representaban en aquel tiempo la fortaleza que iba a tener el pueblo de Israel si le hubiesen creído a la voz de Dios. ¿Sí me expliqué? Pero por cuanto no creíste, y te lo reconfirmo con los huesos de Eliseo, que lo que Dios habló es cierto, no obtendrás la victoria. ¿Cuántas, hermanos y hermanas, cuántas vidas nos las pasamos en derrota constante porque no creemos las cosas que Dios habla a nuestras vidas, aún la que pareciera que no tiene un mayor significado? Que dijera: bueno, pero ¿por qué habla la Biblia acerca del sepulcro de Eliseo? ¿Por qué habla los huesos de Eliseo? Porque los huesos de Eliseo representan hoy en día la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz. Y quienes miran al sacrificio de la cruz, estando muertos, vivirán. Quienes voltean al sacrificio de Jesús, aunque estuvieran en el pozo, saldrán a vida y no a muerte. Pero si tú y yo no le creemos al Dios de Israel y no actuamos en fe y hacemos las cosas a media, no obtendremos la victoria. Seguiremos siendo derrotados en la vida, porque nunca tuvimos la capacidad de entender que Dios nos había puesto un arco en nuestras manos para tirar la saeta, y que la victoria no vendría a través de mi fuerza, sino del poder que emana de Dios. Por eso cuando Eliseo pone la mano sobre el rey, le está diciendo: la victoria no vendrá de parte tuya, la victoria viene de parte del Dios de Israel. Esta es la señal del pacto de Dios para contigo. Tú obtendrás la victoria, pero porque Dios está contigo.
Si tú no lo crees, no derrotarás a tus enemigos. Si tú no crees que aún los huesos de Eliseo están hoy presentes en la vida del cristiano por el hecho de reconocer que el que murió por nosotros, que es Jesús, el Hijo de Dios, su muerte y su resurrección, cuando el pecador se acerca a Él, el que no está vivo, que tiene muerto en sí mismo espiritualmente, renace a una vida nueva. Y que todo lo muerto volverá a la vida. Tal vez tú piensas que tu hogar está muerto, pero si tú te acercas al que murió y al que resucitó en la cruz, tu hogar tendrá vida. Si tú te acercas a Jesús como aquella mujer se acercó y tocó solamente el manto de Jesús y fue sanada y fue salva, tú tendrás el mismo beneficio. Pero si tú te acercas a Jesús con fe. Y los huesos de Eliseo representan efectivamente lo que Jesús nos enseñó a nosotros en la cruz. Que todo aquel que se acerca a Él tendrá vida y vida en abundancia. Amén. Que el que se acerca a Jesús no morirá jamás. Que el que se acerca a Jesús, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, vivirá con el solo toque del que resucitó, con el solo toque de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay algo que tú y yo tenemos que terminar esta tarde de reconocer. ¿Qué tanta fe tengo? ¿Qué tan dispuesto estoy para servirle con mi vida a Dios? ¿Qué es lo que me está estorbando en este tiempo para cumplir el llamado que Dios hizo en mi vida? Eliseo dejó todo por servirle a Dios. Eliseo dejó su yunta, sus bueyes, su familia, su casa y estuvo dispuesto a servirle a Elías. ¿Tú estás dispuesto a servirle a Dios hoy? Con tu vida. ¿Estás dispuesto a quitarte los distractores de la vida por mirar solamente a aquel que murió por ti y por mí en la cruz? Y dejar de estar mirando otras cosas y perdiéndote las bendiciones de Dios por no estar mirando, como dice Colosenses, al que está allá arriba. Colosenses 3 dice que si nosotros ponemos la mirada en la tierra somos muertos, pero si ponemos la mirada en el cielo, tendremos vida. Y por último, y con esto termino, el recordatorio a Joás de este pasaje es: Dios tiene aún misericordia del pueblo. Joás, Dios tiene misericordia y Dios quiere salvar a Israel. Pero para el tiempo de nosotros hoy, amado hermano, Dios nos dice lo mismo que con Joás: yo quiero salvar a la nación de México. Y yo quiero darle vida al que está muerto. Yo quiero darle vida al que ha fallecido en sus delitos y pecados. Y lo quiero traer a la vida. Pero resulta que si no está dispuesto a hacerlo, el pueblo perecerá. Y no derrotará por completo, y no saldrá victorioso por completo, porque no hizo lo que Dios le había ordenado hacer. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos por un momento. Y si tú estás hoy aquí, Dios te dice: pon tu mano sobre el arco. Pon tu mano sobre el arco. Es decir, pon tu mano en las manos del Dios de Israel. Y tira la flecha. Y mira el lugar donde aún están atacando los sirios a Israel. Y Dios te dice esta mañana: de ese lugar que tú puedes ver derrota, yo alzaré en ti una victoria. Yo alzaré en ti una victoria. Abre las ventanas y mira
lo que Dios va a hacer este día. Es abre tu corazón. Abre tu corazón y mira que los años aquellos donde la oruga y el saltón revoltón se lo llevó, Dios traerá una victoria sobre eso en tu vida hoy. Pero si tú te acercas a tocar tan solo al que murió en la cruz, no tan solo vivirás, no tan solo serás restaurado o restaurada, sino que te levantarás y acabarás contra tus enemigos. Y lucharás y saldrás victorioso, porque Jehová lo ha dicho. Pero todo depende si le crees al que murió por ti en la cruz del Calvario. Joás solamente hizo lo que a su parecer tenía que hacer y no hizo como el profeta le había dicho. No caigamos en el mismo error de Joás. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas y deja de poner tus límites en tu mente y en tu corazón. Y levántate a pelear la victoria que Dios ya te anticipó que la obtendrías al tocar al que murió en la cruz. Los huesos de Eliseo representan la fe y la confianza que debemos de tener en aquel que murió por nosotros en la cruz. Él lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Yo no he venido para que tú tengas escasez. Yo no he venido no vine para que tú fueras derrotado. Yo vine para que en mi victoria tú fueras más que victorioso. Pero ¿por qué andas así en derrota? ¿Por qué permites que los sirios se sigan enseñoreando de tu vida? Cuando Dios te quiere dar vida, con tan solo tocarlo en este día. Atrévete a tocar al que murió en la cruz por ti. El toque del Maestro te traerá la vida. Te podrás poner de pie esta mañana y levanta tus manos ahí. Y dile, Señor, si tan solo tocare hoy tu vida, para que mi vida sea restaurada, para que mi vida sea sanada, para que mi vida sea perdonada hoy, Dios. Vamos, atrévete a tocar a aquel que murió en la cruz. No permitas que los sirios se sigan enseñoreando más de tu vida y traigan temor y terror a tu corazón. Dios habló por medio del profeta Eliseo y le dijo, saeta de Jehová, salvación de Dios para el pueblo. Y hoy habla Dios a través del profeta y te dice, salvación de Jehová y salvación contra los sirios. Es decir, victoria en el pueblo de Dios. Si tú le crees al Dios de Israel, atrévete a decirle, Señor, aquí está mi vida hoy. Quiero caer sobre ti, caer sobre la roca. Y traigas vida a este cuerpo, a este ser. Joás solamente obtuvo 3 victorias
cuando pudo haber obtenido más y haber exterminado a sus enemigos. ¿Cuántas estás dispuesto tú hoy a obtener? ¿Tendrás la mentalidad de Joás? ¿O estarás dispuesto a seguir golpeando hasta que derrotes a todos tus enemigos? Pero recuerda solamente una cosa: la victoria viene por la mano bendita de Dios. La victoria solamente viene a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. La victoria a tu vida, la sanidad a tu vida, el perdón a nuestras vidas, solamente viene a través de aquel que murió en la cruz y dio su vida por amor de ti y por amor de mí. Profeta hay en casa. Profeta hay en casa. Escucha lo que Dios dice hoy. Y no endurezcas tu corazón. No hagamos como los reyes que querían hacer lo bueno, pero se desviaban y volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Tú estás aquí hoy y dile: Dios, toca mi vida hoy. Que tu muerte y tu resurrección traigan vida a este cuerpo, vida espiritual y vida física. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, Jesús, hoy. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.